Bienvenido a Enigma Divino. Aquí, cada escena es una semilla, y cada alma que la recibe puede hacerla florecer. Si esta historia resuena contigo, comenta gracias, y deja que tu palabra se una al eco de la fe compartida. Título: El muro que esperó la marcha. Introducción. En un mundo donde la fuerza se mide con espadas y escudos, existe un llamado más poderoso que el ruido del combate, el susurro de la fe. En las tierras antiguas de Canaán, donde los muros de Jericó se alzaban desafiantes, una pregunta resonaba en el corazón de un pueblo elegido: ¿qué serías capaz de sacrificar por una promesa divina? Acompañemos a aquellos que decidieron caminar en silencio, confiando en que la fe avanzaba antes de que cayeran los muros. Te invitamos a ser parte de esta revelación espiritual. Permite que la palabra resuene en tu corazón: estoy listo para creer. Capítulo 1. El horizonte de Jericó. El sol despuntaba tímidamente en el cielo de Canaán, arrojando sus primeros rayos sobre el inmenso campamento que el pueblo de Israel había establecido en las cercanías de Jericó. La bruma de la madrugada se disipaba lentamente, revelando un panorama dominado por las sombras gigantescas de las murallas que protegían la ciudad. Una ciudad que, por generaciones, había sido un baluarte infranqueable, un obstáculo monolítico que desafiaba no solo con su altura, sino con el legado de invulnerabilidad que desde tiempos inmemorables había otorgado seguridad a sus habitantes. En el corazón del campamento, Josué se alzaba entre su gente, su presencia una amalgama de serenidad y determinación. Josué, un líder forjado no en el crisol de la batalla, sino en la paciencia de la espera y en la fiel obediencia a la voluntad divina. Había recibido el mandato del Todopoderoso: marchad alrededor de la ciudad, una vez cada día, durante 6 días. Eran instrucciones extraordinarias, un silencioso ritual que prometía desvelar el poder de la fe más allá de lo comprensible. Los hombres que rodeaban a Josué eran guerreros fieros, acostumbrados al tumulto del combate, al resonar ensordecedor del choque de espadas y al sordo crujir de las armaduras. Sin embargo, ante el incomprensible mandato de su líder, su formación se transformó, las lanzas descansaron y las espadas permanecieron envainadas. Solo el sonido de las trompetas, profundas y persistentes en sus notas, cortaban el aire, sirviendo como eco de obediencia y recordatorio de la promesa hecha por el Creador. Desde las alturas inexpugnables de la muralla, los habitantes de Jericó observaban. Al principio con escepticismo, luego con una mezcla de confusión y burla. ¿Quiénes eran estos extranjeros que osaban desafiar su ciudad con el sonido de trompetas en lugar de armas? ¿Qué pretensión albergaban al circundar sus murallas en silencio, sin el habitual clamor de una batalla inminente? El campamento de Israel, sin embargo, permanecía en calma. Josué, junto a los sacerdotes que guiaban esta singular marcha, mantenían un silencio reverente, conscientes de que las palabras eran innecesarias cuando el corazón está en comunión con algo más grande que uno mismo. El aire vibraba con una expectante tensión, una fe invisible, tejida con hilos de esperanza y certeza espiritual, que anticipaba el cumplimiento de lo imposible. Con cada paso alrededor de Jericó, el polvo del camino se alzaba en delgados remolinos, como si la misma tierra buscara ser parte de ese momento, como si la naturaleza conspirara en el concierto de lo divino. Así, el pueblo avanzaba, sus pisadas marcando un compás sereno, un latido unísono que parecía reverberar no solo en la tierra, sino en el mismo firmamento. A medida que el día transcurría, y la luz del sol se inclinaba hacia su ocaso, los israelitas regresaron al campamento, dejando tras de sí una estela de expectación. La jornada de aquel día había culminado, pero con ella no menguó la fe que sostenía los cimientos de su misión. El campamento dormía esa noche bajo el manto estrellado y silencioso, mientras los vientos llevaban ecos de melodías celestiales, quizás la misma música que resonaba en el principio de los tiempos. La llegada del segundo día trajo consigo la misma rutina, la repetición de un acto de fe que parecía tan absurdo como necesario. Cada ciclo alrededor de la muralla parecía dibujar un lazo intangible uniendo los corazones de aquellos hombres al propósito divino. Y aunque el paisaje de la ciudad permanecía inalterado, invisible a los ojos del mundo físico, un cambio monumental comenzaba a tejerse en lo profundo de cada alma. En la penumbra de la mañana siguiente, una nueva luz desveló sus intenciones sobre la tierra. La ciudad de Jericó, inmóvil y orgullosa, se alzaba tanto como sus muros permitían.
Pero dentro de aquella fortaleza de piedra y argamasa, se percibía una creciente inquietud. Los días transcurrían en el campamento israelita, todos idénticos y al tiempo que la repetición cegaba al sentido, avivaba el espíritu. En medio de aquel silencio ritual, los guerreros israelitas encontraban claridad, y las trompetas, aunque resonaban iguales, parecían penetrar hasta el alma. Allí, en el horizonte de Jericó, un pueblo permanecía a la espera del cumplimiento de lo imposible. Sus corazones latían ya en una danza eterna de fe, manteniendo viva la certeza de que la victoria no residía en el poder del acero, sino en la inquebrantable fe que mueve montañas, o en este caso, que promete derribar muros. El mañana prometía su carga en el silencio, y con él, vendría el amanecer del tercer día. Capítulo 2. El silencio de la confianza. La penumbra del amanecer se cernía sobre las llanuras que rodeaban la imponente ciudad de Jericó, como un manto que vela el misterio de lo inevitable. Cada alba traía consigo un ritual singular, un contingente de seres desconcertantes, alineados en perfecta simetría, comenzaba su marcha alrededor de la ciudad. A lo lejos, los habitantes de Jericó, atónitos y escépticos, se asomaban desde los altos muros, observando con mezcla de perplejidad y burlona soberbia. Pero el pueblo de Israel, liderado por el estoico Josué, marchaba envuelto en un silencio que resonaba más fuerte que cualquier clamor de guerra. Era en ese mutismo, donde cada paso tomaba un significado divino, que residía la verdadera prueba de su fe. El mandato había sido claro: darían una vuelta completa alrededor de los muros cada día, durante 6 días consecutivos, y durante esos días, el rugir de su espíritu no se escucharía con la voz, sino con la reverberación silenciosa de su determinación. Mientras avanzaban, el sol proyectaba sombras largas que danzaban con cada movimiento de los marchantes. Era como si estas figuras, sombras en sí mismas, se fueran desprendiendo de los cuerpos que traían consigo las esperanzas y deseos de un pueblo ansioso por cumplir la promesa que les había sido dada. Las trompetas, portadas solo por los sacerdotes, añadían al aire una melodía ancestral, una melodía que hablaba de tiempos antiguos y de un destino forjado por una alianza sagrada. Cada paso en el árido suelo retumbaba como un sordo latido, una manifestación del pacto no verbal entre lo mortal y lo divino. En ese andar, los guerreros de Israel aprendieron a acallar sus ansiedades, forjando dentro de sí un templo nuevo. La paradoja del silencio era su lección diaria: marchaban no solo para rodear los muros, sino para demoler las fortalezas de la duda en sus propios corazones. Los muros de Jericó, colosos de piedra erguidos con pretensión de eternidad, parecían imperturbables ante esta danza diaria de esperanza vestida de silencio. La chanza y el desprecio emanaban de cada esquina de Jericó, pero los hijos de Israel aprendieron a ver estas muestras de desdén como vientos pasajeros frente a la roca inmutable de su creencia. En el campamento, al caer la noche, se compartían las historias de fidelidad y de tiempos en que otros habían sido llamados a caminar en la oscuridad confiando solo en la luz de la promesa. En sus tiendas, el poema de sus jornadas era narrado en susurros, forjando un lazo invisible entre los corazones que encontraron allí su refugio. Era un pacto vivido en la cotidianeidad, un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta no en la grandiosidad de grandes gestos, sino en la firmeza de actos repetidos, forjados día tras día. A veces, el inquietante silencio daba paso a la duda que, como un susurro furtivo, trataba de filtrarse entre las líneas. ¿Acaso estos muros cederán ante nuestra constante procesión de silencio?, se preguntaban en momentos de vacilación. Pero Josué, portador de un legado de confianza en lo invisible, convocaba a su fe con la certeza de que lo prometido se cumpliría, tal como el sol se levanta para disipar la noche. Mientras los días pasaban, otro tipo de cambio comenzaba a perlar en el horizonte: el reconocimiento de que la verdadera batalla no era contra los muros que sus ojos podían ver, sino contra las fuerzas internas que intentaban suprimir el murmullo del credo tenaz. En esto, la verdadera naturaleza de su marcha se revelaba como un viaje hacia adentro, el descubrimiento del poder vasto y sereno que reside en aquellos que se atreven a creer sin ver. Y así, cada viaje alrededor de Jericó se convirtió en una epopeya de confianza y comunión con lo divino. El sonido de las trompetas se mezclaba con el murmullo del viento, llevando una promesa a cada rincón del campamento. Hasta que, finalmente, la llegada del séptimo día, con su promesa de transformación, comenzó a tomar forma en el horizonte. La confianza cultivada en el silencio se había hecho roca, más resistente que los propios muros que rodeaban.
Y en ese espacio de anticipación, los israelitas sabían que, aunque los ojos aún no lo vieran realizados, los cimientos ya comenzaban a temblar, pues más poderosa que cualquier ejército era la fuerza de un pueblo que había aprendido a escuchar el susurro de su fe, incluso en el silencio. Capítulo 3. El séptimo día. El amanecer del séptimo día se deslizaba suavemente sobre el campamento de Israel, cargado de una expectación silenciosa que parecía danzar en el aire junto al rocío de la mañana. Los primeros rayos de sol iluminaron sus corazones con una cálida promesa, una que pendía de la fe y la obediencia, tejida en los días previos de silencio alrededor de los imponentes muros de Jericó. Se respiraba una mezcla de ansiedad y esperanza, un eterno instante previo a la revelación divina. A lo lejos, sobre la ciudad fortificada, el sonido de las trompetas resonaba, llenando el aire con notas de reverencia y misterio, como si cada sonido intentara abrir un pasaje entre lo humano y lo divino. Josué, cubierto por un manto de determinación, se adelantó y reunió a los sacerdotes, aquellos que portaban el arca sagrada, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sus ojos reflejaban no solo el desafío del día, sino la certidumbre de que lo imposible sería prontamente vencido por el poder de la fe. Hoy, no 1, sino 7 giros daremos alrededor de Jericó, anunció con voz firme, sus palabras eran una apuesta de fe lanzada al viento matutino. A su alrededor, el silencio del pueblo se volvió palpable, cada individuo abrazaba internamente la certeza de que este día marcaría la diferencia, no solo en el destino de una ciudad, sino en el legado eterno de una nación elegida. Los guerreros, acostumbrados al estruendo de la batalla, ajustaron sus sandalias y sus armaduras, no para entrar en combate, sino para marchar, una vez más, alrededor de las paredes que parecían inmóviles. Marchaban no por el ruido, sino por el poder invisible de una promesa divina que resonaba en sus corazones. A medida que comenzaron el primer círculo del día, sus pies pisaban la tierra con una cadencia común, envueltos en un ritmo coro de fe y confianza. Cada paso, cada nota del cuerno de carnero, tejía una sinfonía con el viento que soplaba entre los muros de la ciudad. Los ojos de los israelitas, lejos de mostrar cansancio, brillaban con el resplandor del convencimiento. Mientras los habitantes de Jericó observaban con burlas y escepticismo, aquellos que marchaban llevaban consigo más que armadura física, portaban una armadura espiritual de paciencia, un escudo invisible tejido de promesas divinas. A medida que el sol ascendía en el firmamento, la séptima vuelta estaba por llegar a su apogeo. Los cánticos de los sacerdotes trastocaban el silencio de Jericó, una ciudad que, contra su voluntad, se había convertido en el escenario de un milagro en ciernes. El sonido del cuerno de carnero tocó por última vez, y el aire pareció detenerse, cada partícula suspendida entre lo físico y lo celestial. «Gritad, porque Jehová os ha dado la ciudad», exclamó Josué, su voz elevándose por encima del estruendo creciente. Y entonces, como un rugido de fe colectiva, el pueblo alzó sus voces al cielo. En ese grito se entrelazaban siglos de esperanzas, angustias y devociones. Vibró en el aire una resonancia que trascendió la mera sonoridad, penetrando en las fibras íntimas del momento. En aquel instante, un temblor sacudió los cimientos de Jericó. Las piedras, testigos inamovibles hasta entonces, comenzaron a grietezarse, sus rajaduras expandiéndose como un trazo divino dictado por la fe. El imposible se hizo posible ante los ojos asombrados de muchos. Los altos muros, orgullosos y altaneros en su magnificencia, cedieron al peso de lo intangible, desmoronándose entre nubes de polvo que se alzaban para testificar el milagro. Y mientras el pueblo contemplaba el resultado visible de su firme confianza, entendían que esos muros no solo eran barreras físicas de una ciudad enemiga, sino simbólicas limitaciones que en cada alma humana habitaban, barreras que también podían caer ante el clamor de la fe sincera. El eco del colapso perduró en el aire, llevándose consigo las últimas sombras de duda. El entorno, que alguna vez albergó titubeos, ahora respiraba un nuevo aire fresco de posibilidades infinitas. Era un acto de fe consumado que se extiende por generaciones, un testimonio vivo de que con Dios, lo imposible no existe ante el clamor silencioso de un corazón dispuesto a creer. Y así, en un día que comenzó envuelto en expectación y concluyó entre cánticos de victoria, se levantó una nueva comprensión en el corazón del pueblo. La manifestación divina no conoce de muros que la detengan, porque la fe, cuando es genuina, trasciende toda piedra que la vida pueda interponer. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas.
únete a nosotros, suscríbete, regálanos un me gusta y comparte en los comentarios qué señales espirituales han tocado tu vida. Capítulo 4. La revelación del milagro. Mientras las piedras caían y la nube de polvo cubría los cielos limpios de Jericó, algo profundo y sublime comenzaba a desenredarse en el corazón de aquellos que estaban presenciando el evento. En ese instante, cada resquicio de incredulidad comenzó a desvanecerse, siendo sustituido, con cada latido del corazón, por una fuerza misteriosa y ancestral, la fe que se revela no a través de lo tangible, sino en lo invisible, en lo que mora y vive en lo profundo del ser humano. Imaginemos a Josué de pie entre su gente, la mirada fija en el milagro materializado frente a sus ojos. Pero, en vez de dejarse atrapar por el estrepitoso desplome de roca y tierra, sus pensamientos volaban hacia un espacio más elevado, un lugar donde su percepción forjaba vínculos con lo eterno. Era claro, los muros de piedra no habían sido derribados únicamente por el sonido ni por el grito ensordecedor de la multitud, sino por algo que nos trasciende, una verdad que pocas veces se nos permite comprender del todo. En este espectáculo divino no solo yacía una victoria física, sino la revelación de que la fidelidad y la confianza inquebrantable en lo divino eran capaces de forjar caminos donde antes solo existían barreras inamovibles. Donde el ojo humano ve un obstáculo, el corazón que conoce la fe ve la posibilidad de un milagro. El repentino silencio que sucedió al estruendo anunció al mundo, una vez más, que en la quietud interna se despiertan los más elocuentes mensajeros de lo sagrado. Y allí, entre las sombras del polvo disipándose lentamente, el rostro de la multitud comenzaba a reflejar una chispa, un brillo que el ingenio humano por sí solo no puede alumbrar. Era el reconocimiento de su propia capacidad para obedecer sin cuestionamientos, la confirmación de que la confianza en lo inexplicable puede allanar terrenos que antes parecían intransitables. Observaron cómo los muros caían no solo en el exterior, sino también dentro de sí mismos, liberándose del peso que había gritado impasible en sus corazones. Mientras el pueblo de Jericó contemplaba lo sucedido desde un estado de asombro y reverencia mezclados con temor, los israelitas encontraban un momento para una introspección involuntaria. Cada uno, desde el más humilde al más fuerte, experimentó la cálida y envolvente caricia de la gracia infinita, un susurro de esperanza impregnó sus almas. A veces encontrar la revelación requiere que, en medio de lo ordinario, permitamos que lo extraordinario fluya sin trabas. Por un instante, Josué se volvió hacia sus hombres, sus ojos no perdían el destello del cumplimiento de la promesa. Al encontrarse con sus miradas, no necesitó más que un agradecimiento mudo para reconocer el poder que reside en la unidad cuando se somete, de manera honesta e inquebrantable, al propósito de lo alto. El desafío había sido gigante, y el medio, inusual. Sin embargo, la respuesta, sencilla en su esencia, era el compromiso puro con la obediencia. En el aire fluyó un mensaje silencioso, un recordatorio de que las cosas grandes a menudo nacen en el confort del anonimato de lo pequeño. La verdad era ahora clara, no era necesario entender el porqué de cada paso dado, bastaba con saber que cada uno de ellos era guiado y resguardado por una luz que nunca se apaga, una esperanza que nunca cesa. Mientras el polvo poco a poco se aclaraba, permitiendo que el azul del cielo saludara nuevamente, los corazones se erguían con mayor firmeza. Comprendieron que lo sucedido no fue solo un evento físico en el tiempo, sino una enseñanza que perdurará en la historia y en cada alma que elija conectar con la fe por encima de la duda. Entre las ruinas resplandecía la gloria del invisible poder de la fe y el amor que transforma lo ordinario en extraordinario. La revelación del milagro no solo tumbó muros, dibujó en el corazón de cada individuo caminos hacia una verdad más profunda. La fe despierte al alma a un universo de posibilidades infinitas, regalando un destello eterno de su amor y su propósito en espera, dispuesto a ser descubierto y vivenciado por todo el que elija caminar en sus senderos llenos de luz. Así, la gente comenzó a moverse, lentamente al principio, dejando que sus pensamientos asumieran su nuevo curso. No hablaron palabras vacías, pues el verdadero reconocimiento del milagro había calado mucho más allá de la simple expresión. Este episodio resonaría a través de generaciones como un testamento firme de lo que puede lograrse cuando un pueblo elige confiar en la promesa de lo sagrado y seguir el llamado sin vacilación. En el intento de seguir adelante, el pueblo de Israel no solo avanzaba hacia una nueva tierra prometida, sino también hacia una comprensión más rica de su propio potencial espiritual.
Habían presenciado y vivido un acto de fe que transformó enormes dificultades en victorias gloriosas. Con ello, descubrimos que quien ama y obedece sin reservas ve el milagro donde otros solo observan desafíos insuperables. En el vasto silencio tras el colapso, escuchamos el eco del amor y la obediencia ofrecer su revelación, la certeza de que hemos sido, somos y seremos siempre parte de algo mucho más inmenso, acogedor en su abrazo infinito, dispuesto a compartir su espíritu inagotable sin medida alguna. Finalmente, entre risas y lágrimas, el milagro de la fe entretejía un nuevo horizonte en los corazones de todos aquellos que alguna vez caminaron las polvorientas y reverentes planicies alrededor de Jericó. Capítulo 5. La marcha interna. En el susurro del viento que atravesaba el polvo levantado por el derrumbe de Jericó, se percibía un mantra ancestral: no son los muros que se erigen frente a ti los que debes derribar primero, sino aquellos que habitan en lo más profundo de tu ser. En ese instante, mientras el pueblo de Israel contemplaba el asombroso poder de la fe tangible que había hecho caer piedra tras piedra, surgía una reflexión mucho más intensa y personal: la verdadera marcha se libraba dentro de cada alma. A medida que se disipaba la nube de tierra y escombros, Josué, con la sabiduría de un pastor que comprende las complejidades del espíritu humano, observó en silencio a su pueblo. Sabía que el mayor desafío no había sido el asedio físico a Jericó, sino el mantener la fe, el silencio y la esperanza vivas en los corazones de aquellos que marchaban día tras día. Cada paso firme y callado alrededor de aquellos muros había sido una oración silenciosa, una meditación en movimiento, un recordatorio de que las batallas más grandes primero se libran en el interior. Los muros visibles que habían caído ante sus ojos habían sido una metáfora de las barreras invisibles que cada persona llevaba consigo: el miedo, la duda, las heridas del pasado, y el eco de las voces que alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Era en ese silencio sagrado que se entendía que los verdaderos muros que debían ser conquistados eran aquellos que les impedían avanzar en el propósito divino que se les había encomendado. Uno de los ancianos, con ojos que reflejaban la sabiduría de los años y las batallas personales que había enfrentado, se acercó a Josué. «Este día no es solamente una victoria sobre Jericó», dijo con voz pausada y serena, «sino una victoria sobre quienes hemos sido». En sus palabras se encontraba la esencia de la transformación interna, que al rendirse a la voluntad divina, uno encuentra la fuerza para vencer las limitaciones de su propio espíritu. Mientras el sol comenzaba su lento descenso en el horizonte, tiñendo de oro las ruinas de la ciudad caída, el pueblo de Israel se tomaba un momento para meditar sobre lo que habían aprendido. No con las palabras de los hombres, sino con el lenguaje del alma que comunica en susurros y revelaciones. Entendían ahora que la verdadera conquista no se medía en tierras ganadas o en muros derribados, sino en la capacidad de rendirse a lo que es más grande que uno mismo, un propósito que trastoca lo imposible y lo transforma en realidad. Las mujeres y los hombres, los ancianos y los jóvenes, cada uno llevaba consigo los trofeos invisibles de esta batalla interna. Allí, en el campo que bordeaba la antigua Jericó, se fraguaban sueños renovados, esperanzas resucitadas, y un nuevo sentido de identidad no definido por los miedos de generaciones pasadas, sino por la renovación que solo la obediencia y la fe podían traer. Esta reflexión hacía eco en el alma de Josué, quien recordó las palabras que tanto lo habían guiado: «Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes». La valentía que se le había pedido no era solo para enfrentarse a enemigos externos, sino para afrontar y conquistar los propios temores y dudas que se levantaban como sombras en su interior. Ahora, frente al pueblo que le había sido confiado, se alzaba firme no solo como un líder de hombres, sino como un guía hacia la espiritualidad que supera las barreras visibles e invisibles. Así, el día que comenzó con un paso hacia lo desconocido concluía con corazones dispuestos a marchar una vez más. Pero esta vez, la marcha no sería alrededor de la ciudad sino hacia el interior, hacia los recovecos del alma que aguardaban ser iluminados por la luz de la fe. La marcha interna continuaba, tan vital como el aire que respiraban, tan poderosa como el aliento divino que había sostenido su camino hasta ahora. Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un recordatorio del pacto eterno que nunca se rompe, el pueblo retomó su viaje impulsado por un propósito renovado. Aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, sabían que con cada paso en silencio, en oración y en fe, las verdaderas victorias se gestaban en el corazón de cada uno, preparándolos para el siguiente muro, la siguiente marcha, el siguiente milagro esperando ser desvelado.
Capítulo 6. La lección de la paciencia. En el silencio resonante del campamento, un sutil movimiento del aire anunciaba el nuevo amanecer. Las sombras se alargaban sobre el suelo mientras los israelitas se preparaban para el penúltimo día de su marcha alrededor de Jericó. En esta calma anticipada, la paciencia se teje en la trama del destino que se está por desplegar. El viaje ha sido una danza constante de fe, y en cada paso, el pueblo de Israel ha aprendido que la paciencia no es pasividad, sino una fuerza dinámica, una expresión silenciosa de confianza en la promesa divina. Josué, su líder cuyo corazón hallaba su temple en la serenidad de lo divino, se encontraba observando a su gente, dibujando en su mente el próximo acto de obediencia sin cuestionamientos. Cada día de la marcha parecía interminable, pero había un propósito en cada movimiento, una razón en cada momento de espera. La paciencia era la lección oculta tras los muros de roca que los rodeaban, una lección que resonaba profundamente en aquellos llamados a ejecutarla. Mientras el pueblo se alineaba, sus pisadas calladas en la arena se convertían en un himno mudo de devoción. El curso de la vida del israelita se condensaba en este simple acto de fe, caminar en silencio. No sabían cuándo caerían los muros, pero tampoco necesitaban saberlo. La promesa de Dios era suficiente, su certeza los mantenía en movimiento, día tras día, en un tapiz silencioso de paciencia divina. El sol ascendía lentamente, sus cálidos rayos jugando entre las grietas y fisuras de los antiguos muros de Jericó. Si bien los israelitas no se detenían para mirar, cada una de las piedras del muro contaba una historia de resistencia, igual que el corazón paciente de cada israelita. Al igual que esas piedras, sus corazones habían sido cincelados por la espera, afirmándose en la textura de la fe. A medida que avanzaban en su marcha ritual, un niño del campamento observaba la procesión desde la lejanía. En sus ojos jóvenes se reflejaba la pregunta de por qué día tras día se repetía aquella práctica aparentemente sin sentido. Buscó a su abuelo, un anciano cuya sabiduría destilaba años de caminar junto a Dios. Al sentir la mirada inquisidora del niño, el abuelo sonrió, con la calma de un alma que ha aprendido el arte de esperar. Benjamín, dijo suavemente el anciano, la paciencia es el silencio que habla de nuestro amor por Dios. En cada vuelta estamos regando la semilla de una fe que desafía las barreras del tiempo y el espacio. El niño asintió, absorbiendo la lección no solo con sus sentidos, sino con su corazón en formación. Así, incluso en la juventud, aprendió que la paciencia era un poder que superaba el simple acto de esperar. Cada paso de los israelitas era una oración investida de esperanza, una ofrenda en movimiento. En la aparente inacción, en la espera, se forjaba un carácter capaz de sostener el peso de la promesa divina. Este camino de paciencia les enseñaba que lo divino no se precipita por el anhelo humano, que el crescendo del milagro ocurre en el tiempo perfecto de Dios. Los muros de Jericó se alzaban imponentes, su presencia implacable se sentía como un eco del pasado. Sin embargo, el pueblo no flaqueó, la paciencia acumulaba un poder latente, un misterio poderoso que no podía estimarse con los ojos, sino con el espíritu. Sabían que el tiempo, al igual que las promesas de Dios, se cumpliría en su totalidad, y que los muros caerían, no por la acción directa, sino por la entrega fiel a lo inexplicable. Los últimos rayos del día tocaban la ciudad fortificada, y mientras la luz se desvanecía, las estrellas tomaban su lugar, testigos silenciosos del pacto inquebrantable entre lo divino y lo humano. Con el cierre del sexto día llegó una comprensión más profunda del compañerismo divino, de cómo el tiempo, en las manos de Dios, se tejía en milagros. Mientras el pueblo se retiraba a sus tiendas, llevaban consigo la semilla de la paciencia plantada profundamente en sus corazones, una paciencia que había trascendido el mero ritual físico y se había convertido en parte de su caminar espiritual. Sabían que al igual que sus pasos, su paciencia era guiada por un propósito celestial. La lección que habían aprendido no era solo para aquel momento, sino para cada desafío que la vida les presentase. Este venerable silencio, que parecía cubrir el campamento como un suave manto, llevó consigo una verdad primordial: en la paciencia paciente de la espera consagrada, se encuentra la soberanía de Dios, una luz que nunca se apaga, que brilla aún más brillante en el corazón humano. Ahora, querido caminante espiritual, reflexiona sobre este mismo camino de fe y paciencia que hay en ti. ¿Qué muros has erigido en tu vida que requieren de la silenciosa fortaleza de la paciencia para ser derribados?
Que estas marchas alrededor del Jericó de cada día acepten la escena final que se escribirá en favor de tu fe inquebrantable. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y danos el eco de tus pensamientos. Comparte las señales que tu corazón ha sentido en este viaje de espera y fe. Capítulo 7. La transformación del corazón. En aquel amanecer, cuando el polvo aún flotaba en el aire, cada roca caída de los muros de Jericó parecía contar una historia. No solo de una estructura física que se desmoronaba, sino de un cambio profundo e inmaterial, que transformó para siempre a quienes fueron testigos. En el silencio que siguió al estruendo, los corazones de aquellos que habían dudado, sintieron la sacudida de la transformación. Jericó cayó, pero en su caída, emergió una lección eterna sobre el poder del cambio espiritual y la capacidad humana de la renovación. Contemplando el horizonte, Josué supo que los verdaderos muros que cayeron aquel día no eran meramente de piedra y barro. Fueron barreras creadas por el temor, el orgullo y una renuencia a aceptar lo desconocido. Para los habitantes de Jericó, aquellos muros habían sido su refugio y fortaleza, pero también su prisión. Encerrados detrás de esa fachada impenetrable, el miedo había crecido día a día, susurrando en cada oído que el cambio era una amenaza, y no una oportunidad. Pero ahora, con el poder de lo divino revelado, poco a poco las mentes se abrían, y los corazones se liberaban de sus cadenas invisibles. El viento que soplaba a través de los escombros traía consigo un susurro de esperanza. Aquellos que se encontraban entre las ruinas, los que habían temido el desenlace, comenzaron a ver con nuevos ojos. La ciudad no solo estaba hecha de aquellos muros que ahora cubrían el suelo, estaba en los ojos de sus residentes, en los actos de bondad que no se habían permitido porque el miedo gobernaba sus almas. Lentamente, comenzaron a entender, la caída de Jericó no se trataba de una conquista, sino de una última oportunidad para abrazar lo nuevo y liberar lo que había sido encarcelado por generaciones. En ese mismo espíritu de redescubrimiento, los israelitas también experimentaron su propia transformación interna. A lo largo del tiempo, incluso mientras sus pies marchaban día tras día alrededor de aquellos muros inmutables, un nuevo entendimiento había comenzado a florecer dentro de ellos. Cada paso, dado en silencio, había sido un acto de confianza, una ofrenda de paciencia y fe hacia un propósito mayor que sus deseos inmediatos. Entendieron que la verdadera victoria no residía en el acto de la caída de los muros, sino en el crecimiento que había ocurrido en sus propios corazones. Entre el desconcierto y la aceptación, un nuevo vínculo emergía entre los dos pueblos. Las miradas que se cruzaban en medio de las ruinas hablaban más que cualquier palabra. Porque en ellas, había comprensión, compasión y un reconocimiento mutuo del dolor y las esperanzas compartidas. Se establecía así un puente construido sobre las bases invisibles de la fe, que invitaba a ambos grupos a ver más allá de sus antiguas disputas. Y entonces, comenzó la verdadera obra renovadora, la construcción de corazones. Un proceso que, al igual que el derribar de ideas antiguas, requería paciencia, amor y fe. A través de encuentros y diálogos, a través de actos de servicio mutuo y convivencia, ambos pueblos se dieron cuenta de que la transformación era un viaje continuo, y no un destino fijado. Había un poder en lo invisible, en cada acto intencionado y silencioso, que era capaz de cambiar perspectivas y encender la luz en un corazón oscurecido por la duda. En cada alma tocada por el milagro de Jericó, el entendimiento de una verdad más profunda se desplegaba. Aprendieron que cada pared, no importa cuán robusta o imponente, eventualmente puede ceder cuando la fe la rodea y la penetra desde dentro. Como una semilla que rompe el suelo en su crecimiento hacia la luz, así también nuestros espíritus encuentran formas de romper a través de barreras, trayendo consigo el nacimiento de una nueva esperanza. En la caída de Jericó, se halló la llenura de la verdadera libertad, una que no dependía de muros externos, sino de una liberación interna. La transformación del corazón, surgida del milagro del amor divino y la fe inquebrantable, era un recordatorio constante de que ninguna muralla puede subsistir donde el amor se ha sembrado y donde la obediencia a lo sagrado ha comenzado a florecer. Que este relato de transformación, querido oyente, ilusione nuestra búsqueda diaria. Nos invita a las márgenes de la fe donde presenciamos la fuerza silenciosa del cambio. Así, nuestros corazones puede que encuentren la paz en el viaje, comprensión en el misterio, y propósito en el acto de confiar sin ver. Pues al igual que Jericó,
los muros de nuestros corazones un día caerán, y en ese desmoronamiento, descubramos la transformación que nos llevará a un amor más vasto y una fe más firme. Para aquel que escuche estas palabras, sepan que cada piedra derribada, cada fortaleza caída, es un testimonio de la obra en marcha del amor divino. La verdadera victoria se encuentra en la transformación del corazón, la cual nutre un deseo puro y poderoso de caminar junto a lo divino, viendo caer las barreras que nos separan de la plenitud de la vida que se nos ha prometido. Epílogo: la fe que jamás vacila. En la vasta extensión donde una vez se erguía la ciudad fortificada, el aire ahora susurra historias antiguas de valentía y convicción. Los ecos de la trompeta aún resuenan vagamente, recordándole a la tierra misma el milagro que presenció. Josué, con el polvo del tiempo impregnado en sus pies, contempla el horizonte mientras el sol se desliza hacia su ocaso, pintando el cielo con tonos de promesa y fe. Lo que alguna vez fue una prueba impenetrable ahora, es un campo fértil para las esperanzas del pueblo elegido. En estos momentos de serenidad introspectiva, surge la reflexión sobre la esencia de la fe. No es simplemente creer en lo que se ve, sino aceptar las promesas invisibles, aquellas que desafían la lógica y el entendimiento humano. La caída de los muros de Jericó, más allá del milagro visible, fue un testimonio de que las grandes murallas del alma también pueden ser derribadas si uno se rinde a la voluntad divina. Josué recuerda sus propios temores y dudas, aquellas noches de vigilia cuando el silencio era su único compañero, cuando los rostros expectantes de su pueblo buscaban respuestas en sus ojos cansados. Pero la voz en su corazón nunca vaciló. El mandato celestial había sido claro, obediencia y fe serían sus armas más poderosas. Y así fue que, paso a paso, marcha tras marcha, la comunidad unió sus corazones en un acto colectivo de entrega total. Cada vuelta alrededor de los muros era una vuelta hacia el interior de sus propias almas, donde el miedo era desafiado y la confianza crecía, capa sobre capa. En el relato de Jericó, descubrieron que no eran las armas ni las estrategias humanas las que determinarían el destino de los hombres, sino una fuerza más sutil y poderosa, la devoción incuestionable a lo que es mayor que uno mismo. En esa devoción surgió la verdadera transformación, no solo en los muros que cayeron, sino en los espíritus que encontraron la libertad en la entrega. Las páginas del tiempo han seguido su curso, y aunque los actores de esta historia pasaron, su legado perdura. Quienes viven en el aquí y el ahora, al escuchar esta narración, están llamados a preguntarse, ¿qué muros personales esperan ser derribados por la fe? ¿Qué fortalezas del miedo son solo ilusiones que una obediencia silenciosa puede desvanecer? Querido oyente, conforme cierras esta crónica en tu corazón, recuerda que cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu fe. El camino puede ser arduo y el silencio intimidante, pero en la quietud de la espera, la obra divina se teje con hilos invisibles y eternos. Permítete ser un instrumento de la fe que no vacila y emprende con valiente certeza cualquier jornada que se presente ante ti. Para seguir explorando más historias como esta, no olvides suscribirte, darle me gusta, y acompáñanos en la próxima revelación espiritual. Comparte la inspiración divina y deja que otros también descubran el poder de la fe verdadera. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.